Hay ocasiones en las que escuchamos frases que nos resultan tan familiares en nuestra fe que las aceptamos sin cuestionar. A menudo, estas expresiones son repetidas en sermones, conversaciones familiares o incluso en el devocional diario. Pero no siempre reflejan lo que las Escrituras realmente enseñan. De hecho, pueden convertirse en instrumentos de manipulación. Hoy emprenderemos un viaje a través de las historias bíblicas para aclarar 7 frases que a menudo se usan como si fueran verdades indiscutibles de las Escrituras, pero que, en la práctica, pueden encadenar tanto mentes como corazones. Comenzaremos recordando cómo el Antiguo Testamento establece con claridad que Dios se comunica de manera directa y cuidadosa con su pueblo. La Biblia registra diálogos profundos entre el Creador y figuras como Abraham, Moisés y David, lo que demuestra que Él no opera mediante frases vacías o eslóganes. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo recibió instrucciones detalladas. Por ejemplo, las precisas indicaciones dadas a Noé para construir el arca, o las instrucciones paso a paso sobre cómo hacer el tabernáculo durante la época de Moisés. Estos ejemplos revelan un Dios organizado que no se basa en simplificaciones para guiar la vida humana. Desde aquellos tiempos, múltiples voces han intentado manipular a las personas, utilizando discursos que parecían sagrados, pero que carecían de raíces en la verdad. Los verdaderos profetas se levantaron contra tales engaños, denunciando los falsos ídolos disfrazados de religiosidad. Hoy en día, cuando escuchamos expresiones que parecen inspiradas, pero que no vienen de Dios, corremos el riesgo de caer en el mismo error, aceptando manipulaciones camufladas de piedad. Por ello, es imperativo que nos sumerjamos en el texto sagrado y estudiemos sus historias, ya que estas narrativas nos otorgan el discernimiento necesario para distinguir lo que realmente está en la Biblia de lo que es simplemente un producto de la imaginación humana. La primera frase que se examinará es: a Dios no le importan los detalles, solo el corazón. Esta declaración puede sonar atractiva, pero no cuenta con un respaldo sólido en las Escrituras. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Génesis, donde, al guiar a Noé en la construcción del arca, el Señor proporcionó medidas específicas en codos para su longitud, anchura y altura. De la misma manera, en el libro del Éxodo, dictó cómo hacer cada utensilio del tabernáculo, desde los materiales utilizados hasta el diseño de las cortinas. Estos cuidados meticulosos muestran que Dios no deja nada al azar, enfatizando el hecho de que tanto lo grande como lo pequeño son importantes en su plan divino. Así, comprendemos que la atención a los detalles también es parte integral de nuestra relación con Él. Para ungir a uno de los hijos más fuertes como rey, Dios enfatizó que veía el corazón. David, el elegido, no solo fue escogido por su disposición sincera, sino que también enfrentó serias consecuencias por su pecado contra el Señor en minus interis, el caso de Betsabé, lo que demuestra que la obediencia es igualmente significativa. Es decir, prestar atención al corazón no significa ignorar las acciones. Jesús reforzó este principio en el Nuevo Testamento al declarar que ni un solo cabello caerá de nuestra cabeza sin el conocimiento del Padre, implicando que Él supervisa todos los aspectos de nuestras vidas. En varias parábolas, Cristo resalta la necesidad de fidelidad. Los fariseos no debían centrarse únicamente en los aspectos externos de la ley, priorizando las apariencias, mientras ignoraban la misericordia. Antes de seguir, si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Gracias por tu apoyo. Continuemos. Para Jesús, la práctica de la fe debe acompañar a las sinceras expresiones de amor. La idea de que Dios solo ve el corazón puede llevar a algunos a relativizar comportamientos que son en esencia condenables, pensando que sus sentimientos internos son suficientes. Sin embargo, Santiago afirma que la fe sin obras está muerta, lo que incluye cómo manejamos nuestras pequeñas decisiones diarias. En cada actitud, mostramos si realmente honramos a Dios o si simplemente utilizamos palabras elegantes. El Señor no exige un perfeccionismo superficial. Lo que anhela es coherencia entre lo que vive dentro de nosotros y lo que expresamos a través de nuestras acciones, incluso en los detalles más mínimos. La Biblia nos enseña que los detalles tienen valor. De ellos surgen los testimonios que reflejan nuestro carácter. Lo que hacemos, incluso cuando nadie lo ve, importa grandemente porque puede glorificar a Dios o deshonrarlo. Por lo tanto, no hay contradicción en afirmar que amamos a Dios de todo corazón
y al mismo tiempo valoramos la atención que damos a cada paso que tomamos. La vida cristiana no se basa en rituales vacíos o en licencias para pecar. Se fundamenta en una respuesta de amor hacia un Dios santo que nos invita a la santidad en todo nuestro comportamiento. Al comprender esta verdad, nos damos cuenta de que cualquier intento de usar la frase «Él solo se preocupa por el corazón» para justificar descuidos o malas conductas carece de fundamento bíblico y no concuerda con la inmensidad de un Dios que examina cada detalle de nuestras vidas. La segunda frase que se examinará es «Dios escribe bien con líneas torcidas». Este dicho es conocido en numerosos contextos religiosos y motivacionales, pero no se encuentra literalmente en la Biblia, aunque puede servir como consuelo para quienes atraviesan momentos de desorden o angustia. Esta expresión puede llevar a malentendidos que deben ser esclarecidos. Desde una perspectiva bíblica, Dios no traza caminos torcidos para justificar nuestros errores. Más bien, Él redime las decisiones humanas, incluidas aquellas que resultan del mal o de la desobediencia. Las Escrituras nos presentan a un Dios que ilumina los pasos de los justos, brindando luz a nuestro camino, tal como se enseña en los Salmos y Proverbios. En Isaías se describe a un hombre que endereza sus senderos, no que los vuelve tortuosos. Los momentos en que las cosas parecen desordenadas no deben ser vistos como producto de un plano distorsionado hecho por Dios, sino como parte de una narrativa más amplia en la que Él continúa actuando, a pesar de las caídas humanas. Un ejemplo contundente se encuentra en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Injustamente calumniado y encarcelado, vivió años de pruebas, pero en ningún momento dejó de haber señales de que Dios estaba guiando los acontecimientos. Lo que se manifiesta es la capacidad divina de transformar el mal en algo bueno, demostrando que nada escapa a su control. Esta soberanía se expresa en la conversión de una situación terriblemente injusta en una oportunidad de salvación para el pueblo, ya que José alcanzó una posición destacada en Egipto y pudo ayudar a su familia y a otros durante un tiempo de hambre. El Señor no creó el odio de los hermanos de José, ni la mentira de Potifar. Esos males surgieron del corazón de los hombres. Sin embargo, Dios transformó cada evento en un mosaico que serviría a un plan mayor. Decir que Dios escribe bien con líneas torcidas puede llevar a algunas personas a creer que cualquier camino elegido, incluso si va en contra de los mandamientos, será validado simplemente porque Dios puede corregir las cosas. Esta noción puede relativizar nuestra responsabilidad al tomar decisiones justas. Un individuo que toma decisiones que vulneran los principios bíblicos no puede luego alegar que todo era parte de un diseño divino confuso. La Biblia establece claramente que el pecado tiene consecuencias. Basta recordar el caso de David y Betsabé, que, aunque perdonado, tuvo graves repercusiones en su familia. Por lo tanto, no es prudente interpretar las circunstancias adversas como prueba de que Dios favorece los caminos torcidos. Muchas veces, somos nosotros mismos quienes creamos reveses dolorosos, y en su bondad, el Señor intercede. El Salmo 23 describe a Dios como el pastor que nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, presentando un escenario de cuidado y claridad. Aunque la vida conlleva desafíos, el mensaje central es que Dios desea guiarnos por caminos de paz. Isaías 43:2 menciona que el Señor nos guiará constantemente, saciando nuestra alma en lugares áridos. Ninguno de estos textos sugiere que el Padre promueva deliberadamente confusión. Al contrario, tenemos un Dios que ofrece dirección segura. Las tribulaciones que enfrentamos pueden ser resultado de nuestras propias acciones pecaminosas, de males ajenos o simplemente parte de un mundo caído, pero de ninguna manera son caminos torcidos escritos por Él. Así, la gran lección es que el Señor tiene el poder para revertir y redimir circunstancias crueles o elecciones equivocadas. Sin embargo, eso no implica que Él las haya planeado. Su soberanía divina incluye la capacidad de provocar luz donde todo parece oscuro, mas no la necesidad de crear oscuridad. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Su propósito es guiarnos hacia la verdad, la justicia y la redención en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando comprendemos este principio, nos liberamos de la idea de que todo sufrimiento proviene directamente de Dios como un instrumento torcido.
Comenzamos a ver su mano amorosa, capaz de restaurarnos y guiarnos por un camino recto, de tal manera que incluso el mal, cuando se ofrece en su mano, es transformado en gloria para Él y en bien para aquellos que lo aman. La tercera frase que examinaremos es: ayúdate y el cielo te ayudará. Esta expresión es tan popular que muchas personas la repiten como si fuera una verdad bíblica. Sin embargo, en la práctica, no hay ningún registro de esta afirmación en ningún libro de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca vemos que sea enseñada o defendida por algún profeta, rey o apóstol. Esta idea, aunque aparentemente noble, sugiere que deberíamos esforzarnos por merecer la mano de Dios. Pero este razonamiento va en contra de la base de la gracia que se enseña a lo largo de la Biblia. La palabra destaca la importancia de trabajar, ser diligente y no vivir en la pereza. Los proverbios ofrecen numerosos consejos sobre la disciplina y el compromiso, presentando a la hormiga como un símbolo de trabajo incansable. También vemos al apóstol Pablo en sus cartas decir que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto demuestra que la fe cristiana no apoya la pasividad. Sin embargo, esta énfasis bíblica sobre la responsabilidad personal no cambia el hecho de que la salvación y las bendiciones de Dios provienen de la gracia, no de una teología de méritos. La Biblia es clara al mostrar que Dios actúa cuando nadie más puede hacerlo. En Efesios, Pablo nos recuerda que somos salvos por gracia, a través de la fe, y que esto no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Si se requiriera que probáramos nuestro valor antes de recibir algo del cielo, muchos personajes centrales de las Escrituras estarían en graves problemas. Cuando el pueblo de Israel clamó durante el cautiverio egipcio, no fue por mérito propio que fueron liberados, sino por el vínculo divino y la compasión de Dios. La idea de ayúdate y el cielo te ayudará sugiere que deberían haber resuelto por sí mismos la opresión del faraón antes de contar con la ayuda divina. Sin embargo, el Señor intervino incluso en medio de sus debilidades. Otro ejemplo poderoso es el de la mujer que había estado sufriendo de hemorragia durante 12 años. Ella, debilitada y habiendo gastado todo lo que tenía, carecía de fuerzas para realizar grandes actos. Sin embargo, su fe la llevó a acercarse a Jesús y tocar el borde de su vestidura, creyendo que Él podía sanarla. Este acto de fe es el opuesto de una meritocracia espiritual, ya que Cristo no recompensa por grandes obras, sino por una confianza genuina en su poder. Podemos ver entonces que la acción de Dios no está limitada solo a los fuertes, ni exige que la persona resuelva sus problemas antes de recibir su bendición. Este entendimiento también contradice la culpa que muchos cargan al pensar que si nada mejora en sus vidas es porque están fracasando en su esfuerzo. Tal perspectiva genera una pesada carga y coloca a las personas en una carrera interminable por probar su dignidad ante la ayuda divina. Aunque el Señor evalúa nuestra disposición para trabajar, no necesita que seamos perfectos o incansables para actuar. De hecho, es en los momentos de total desamparo donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Es importante destacar que este enfoque no anula la responsabilidad humana. El creyente está llamado a ser activo en el desarrollo de sus talentos y esforzarse por hacer el bien. Sin embargo, esto no debe ser visto como una moneda de cambio para convencer al cielo de que nos favorezca. Por el contrario, la Biblia refuerza que las bendiciones fluyen de un amor inmerecido que nos alcanza independientemente de nuestra fuerza. Esta combinación de gracia divina y un esfuerzo sincero constituye un equilibrio saludable. Trabajamos, por amor y lealtad, no para comprar un favor, sino para reflejar el amor que hemos recibido. La respuesta de Dios en resumen sobre la frase «ayúdate y el cielo te ayudará» no refleja el corazón del mensaje cristiano. La gracia implica que Dios actúa en favor de aquellos que creen, incluso cuando ya no hay más energía para luchar. Aunque la Biblia enseña la importancia de evitar la pereza, la intervención del Altísimo no depende de un intercambio comercial. En todas las historias de redención presentadas en las Escrituras, vemos que la ayuda divina supera la desesperanza humana, ya que el amor de Dios no está sometido a condiciones, sino que fluye de su propio carácter. Ahora abordemos la cuarta frase. El que sufre está en pecado oculto. Esta noción
Aunque no se expresa abiertamente en algunas comunidades cristianas o conferencias motivacionales, permea la mentalidad de muchas personas. Es tentador buscar una explicación simplista para cada adversidad, relacionándola automáticamente con alguna falla moral no confesada. Sin embargo, al analizar las dificultades a través de una perspectiva bíblica, vemos lo lejos que esta creencia se aleja de la verdad. Un ejemplo clásico es el de Job, quien fue descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero enfrentó terribles pérdidas. Su propiedad fue destruida, sus hijos murieron y su salud se deterioró. Sus amigos, incapaces de concebir otra explicación, insistieron en que había algún pecado secreto que Job no había confesado. La reacción de sus compañeros revela una tendencia humana a pensar que cada infortunio es una punición directa. No obstante, al final del libro, Dios reprende a estos amigos, mostrando que el sufrimiento de Job no se derivaba de fallas morales ocultas. Había una dimensión espiritual en juego, y la adversidad se convirtió en una oportunidad para que el carácter de Job se afinara y para que él creciera en su comprensión del poder divino. Este mismo mensaje se confirma en el Nuevo Testamento al examinar la vida del apóstol Pablo, quien enfrentó intensas pruebas, incluyendo prisiones y latigazos. Él incluso menciona llevar una espina en la carne, que le causó gran tormento. En ningún momento las Escrituras sugieren que estos sufrimientos sean consecuencia de un pecado no confesado. En cambio, Pablo llega a ver sus luchas como un instrumento que lo mantiene humilde y dependiente de la gracia divina. Es fundamental considerar también la declaración de Jesús. Él nos advierte que en este mundo tendríamos aflicciones, pero no establece que éstas provengan siempre de comportamientos pecaminosos ocultos. Su aviso es realista. Un mundo caído presenta circunstancias difíciles, y los seguidores de Cristo no son inmunes a las consecuencias de las tribulaciones. Ser cristiano no implica estar protegido de la crisis, sino tener la certeza de que el Señor está presente y que la tribulación tiene un propósito mayor. Cuando vivimos en dependencia de Él, encontramos consuelo. En Romanos, Pablo dice que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Esta promesa no elimina el sufrimiento ni lo asocia con una transgresión escondida. En cambio, refuerza la soberanía de Dios, que puede dirigir incluso las circunstancias más dolorosas hacia un resultado que lo glorifique y que haga crecer al creyente. La historia de la iglesia primitiva confirma esto. Muchos apóstoles y discípulos fieles enfrentaron el martirio y la persecución, algo que no se puede explicar solo por hipótesis de pecados ocultos. Usar la frase "quien está sufriendo está en pecado oculto" como una forma de silenciar a aquellos que enfrentan adversidades es una falta de compasión. Aquí radica el corazón del Evangelio. Cristo vino a traer esperanza y restauración, no a condenar a quienes ya sufren. Tal postura puede generar una atmósfera de miedo, donde cada nuevo desafío se percibe como un indicativo de culpa. El Innovos, verdadero mensaje bíblico, nos exhorta a mostrar empatía y compasión, animándonos a apoyarnos unos a otros en oración y confiar en que Dios trabaja en todas las circunstancias, incluso las más difíciles. Si alguien atraviesa un valle de dolor, la última cosa que necesita es suposiciones superficiales sobre un pecado escondido detrás de su sufrimiento. Aunque la autoevaluación y el arrepentimiento son aspectos legítimos de la vida cristiana, no todo sufrimiento puede ser reducido a una ecuación simplista. Las historias del libro de Job, la vida de Pablo y las enseñanzas de Jesús nos invitan a comprender que el dolor en muchos casos es parte de un proceso más amplio de crecimiento y un testimonio de fe. Es en la debilidad donde Dios, en su infinita sabiduría, revela su fuerza. La quinta afirmación que vamos a examinar es: si tienes fe, nada malo te pasará. Esta afirmación se ha difundido en muchos círculos religiosos como una especie de escudo espiritual contra cualquier adversidad. Sin embargo, esta promesa no encuentra un sólido respaldo en las Escrituras. Al contrario, Jesús advirtió en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicciones, indicando que las dificultades son parte integral de la experiencia humana, incluso para aquellos que lo siguen. Si hubiera una garantía bíblica que eliminara completamente la posibilidad de sufrimiento, no veríamos tantas historias de hombres y mujeres de fe enfrentando diversas luchas.
Un ejemplo emblemático es el del apóstol Pablo, quien sufrió azotes, encarcelamientos y constantes amenazas de muerte, pero nunca atribuyó su penuria a una falta de fe. Más bien, Pablo veía en sus sufrimientos oportunidades para testificar del poder sustentador de Dios. La historia de la iglesia primitiva respalda esto. Los primeros cristianos fueron objeto de persecución y martirio, no por incredulidad, sino precisamente por proclamar el Evangelio con valentía. Lo que realmente promulga la Biblia no es la ausencia de problemas, sino la presencia divina en medio de ellos. No hay que olvidar el conocido Salmo 23, que menciona la existencia de la sombra de muerte o momentos oscuros. Este pasaje proporciona la garantía de que, incluso al atravesar estos valles, el creyente encontrará consuelo y protección en Dios. Así, al enfrentarse a adversidades, la fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de experimentar la cercanía de Dios en cada uno de esos momentos, recordándonos que su amor y presencia nos sostienen a pesar de las circunstancias. No temeré el mal, porque tú estás conmigo. En pasajes como Isaías 43:2, el mensaje es claro. Atravesamos aguas profundas y llamas intensas, pero el Señor siempre está a nuestro lado, asegurando que no seremos consumidos por el peligro. Sin embargo, asociar la frase, si tienes fe, nada malo te pasará. Con cada contratiempo o dolor puede llevar a las personas a un ciclo de culpa, convencidas de que les falta fe. Este peso no solo afecta a los corazones de quienes son vulnerables, sino que también distorsiona el mensaje de esperanza que el Evangelio debería traer. Cuando Pedro aborda las pruebas en su primera carta, las describe como etapas que pueden refinar la fe, comparándolas con el fuego que purifica el oro. Esto no sugiere que los sufrimientos sean siempre resultado de incredulidad o un nivel bajo de espiritualidad. Además, esta noción de que las pruebas son una prueba de fe abre la puerta a manipulaciones. Aquellos que defienden esta idea pueden tratar de ejercer control sobre las personas afligidas, exigiendo manifestaciones de excesiva confianza y suprimiendo cualquier expresión legítima de tristeza o debilidad. Sin embargo, Jesús mismo mostró angustia en el jardín de Getsemaní, donde clamó a su Padre antes de enfrentar su sacrificio. Nunca fue acusado de tener fe débil por sentir dolor o miedo. Es crucial entender que la fe no elimina las tribulaciones, sino que garantiza la compañía de Dios en cada una de ellas. Nos brinda libertad y madurez espiritual, enseñándonos que, en lugar de caer en una expectativa irrealista de una vida sin conflictos, los cristianos deben aprender a depender del Señor en medio de las tempestades. Esta es la esencia de la fe bíblica, una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalear. La promesa es que, sean días buenos o días malos, el Padre no nos abandona, y esta certeza se refleja en cada página de la Biblia. La sexta frase que analizaremos es: no hagas preguntas, solo acepta. Esta afirmación surge en ciertos sermones, donde cualquier pregunta es reprimida. Sin embargo, la Biblia no condena la búsqueda sincera de respuestas. David, en varios salmos, expresa sus preguntas y angustias. Habacuc también clama al Señor, cuestionando por qué el mal prospera. Si cuestionar fuera un pecado, Tomás habría sido rechazado por Cristo, pero al contrario, Jesús lo invitó a tocar sus heridas. Es cierto que cuestionar puede conducir a la murmuración destructiva, pero el cuestionamiento sincero que busca entendimiento e intimidad con Dios encuentra espacio en la narrativa bíblica. La invitación de Isaías, vengan, razonemos juntos, es un llamado al diálogo auténtico. Cuando los líderes humanos están por encima de cualquier consulta, corren el riesgo de repetir el error de los fariseos, que invalidaron la palabra al imponer tradiciones y silenciar a quienes se atrevían a preguntar. La séptima frase, esto es mío, nadie lo quitará porque Dios lo prometió, puede sonar reconfortante, pero no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Aunque hay muchas promesas de Dios sobre salvación y provisión, la Biblia también muestra que, a través de nuestras propias decisiones, podemos perder bendiciones o privilegios que estaban a nuestro alcance. Un claro ejemplo es el de Esaú, quien cambió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. El pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto por su falta de confianza y desobediencia.
Transformar esta frase en algo que anula la responsabilidad personal o insinúa que, sin importar nuestras acciones, todo saldrá bien, es un gran error. Esta perspectiva puede ser utilizada para manipular, creando una complacencia en las personas que piensan que no importa si actúan mal porque nada les ocurrirá. Sin embargo, la historia se perderá de vista. La Biblia está llena de advertencias sobre la vigilancia, la santidad y la perseverancia. En su fidelidad, Dios cumple sus promesas, pero espera de nosotros un corazón obediente, dispuesto a alinearse con su voluntad. Después de exponer estas 7 frases que carecen de fundamento en la Biblia, es crucial reflexionar sobre cómo se perpetúan. Es común que las personas las repitan de buena fe, sin intenciones maliciosas. Sin embargo, con el tiempo, pueden convertirse en poderosas herramientas de manipulación que desvían la verdadera esencia del mensaje cristiano, especialmente cuando son pronunciadas por voces de autoridad. La historia bíblica nos enseña que los falsos profetas solían presentar discursos que parecían piadosos con el objetivo de manipular a las personas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías encontramos líderes que proclamaban paz, paz, cuando realmente no había paz. Insistían en que todo estaba bajo control, a pesar de la idolatría y los serios pecados que habían alejado a la nación de Dios. Esta táctica engañó a muchos, pues era más cómodo escuchar palabras suaves que no exigían arrepentimiento o cambio. Hoy, cuando alguien nos dice que no debemos cuestionar y solo aceptar, es importante recordar que Jesús invitó a las personas a conocer la verdad, nunca a permanecer en la ceguera espiritual. La palabra de Dios revela principios claros, no mantras evasivos. Al observar la trayectoria del pueblo de Israel, vemos que enfrentaron repetidamente el desafío de discernir la voz auténtica del Señor entre las muchas voces engañosas. La mezcla de tradiciones paganas con una fe genuina generó confusión, y cada juez hacía lo que consideraba correcto porque no había un rey que unificara las leyes. Este escenario no estaba carente de discursos disfrazados como mensajes divinos. En tiempos de reyes, líderes como Acab y Jezabel rodearon a la corte de profetas que decían lo que querían oír, conduciendo al pueblo hacia el error. En contraste, profetas verdaderos como Elías y Eliseo denunciaron las distorsiones prevalecientes. Si nos fijamos con atención, notamos que algunos utilizan "Dios escribe bien con líneas torcidas" como excusa para justificar métodos antibíblicos, alegando que el fin justifica los medios. Sin embargo, los registros sagrados indican justo lo contrario: lecciones de justicia, transparencia y obediencia a principios eternos. En el Nuevo Testamento encontramos un contexto de expansión del Evangelio, donde los apóstoles proclamaban el mensaje de Cristo en ciudades plagadas de diversas filosofías. En este ambiente, no era raro encontrar intentos de fusionar las buenas nuevas de Jesús con otras creencias. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo que corregir a la iglesia de Galacia, que empezaba a aceptar interpretaciones erróneas de la ley, pensando que aún necesitaban un esfuerzo personal excesivo para ser justificados. Pablo enfatizó que la salvación viene a través de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Sin embargo, esto no significa lo mismo que "ayúdate y el cielo te ayudará". Es interesante notar que, cada vez que la verdad del Evangelio fue distorsionada, Pablo y los demás apóstoles enfrentaron los errores con firmeza, pero también con amor. Este equilibrio refleja el corazón de Dios. No hay espacio para manipulaciones o frases que solo suenan bíblicas. En cambio, hay un llamado a vivir la gracia genuina, que equilibra responsabilidad y dependencia del Señor. Cuando alguien dice, "no cuestiones, solo acepta", esto puede tratarse de un intento de impedir el crecimiento de quienes buscan una comprensión más profunda de la palabra. Una de las maneras más eficaces de evitar manipulaciones es mirar el ejemplo de Jesús, quien enseñaba con autoridad, pero no se escondía tras frases hechas. Él predicó el arrepentimiento y utilizó parábolas para profundizar la comprensión de las multitudes. No lanzó frases de efecto sin explicación. Cuando intentaron atraparlo en trampa, como en el episodio en el que le preguntaron si era lícito tributar a César, Jesús reveló la intención de sus corazones, respondiendo con sabiduría y no con generalizaciones simplistas. Esta forma de actuar contrasta con los discursos que buscan dominar, basándose en frases breves que suenan convincentes, pero que no resisten el escrutinio bíblico.
Por eso es vital recordar que Jesús siempre invitó a sus oyentes a una entrega sincera, nunca impuesta. Él llegó a declarar que, si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No hay rastro de la idea de que quienes están sufriendo están en pecado oculto, ni de que quienes tienen fe no enfrentarán pruebas. Él habló la verdad, incluso sabiendo que algunos se ofenderían o rechazarían la propuesta del reino de Dios. Es esencial desarrollar una lectura personal de las Escrituras. Si nos basamos únicamente en discursos de terceros, podríamos absorber frases que no forman parte del texto sagrado. Los bereanos mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles son elogiados por examinar las Escrituras diariamente para confirmar si lo que Pablo predicaba era cierto. Este espíritu de investigación nos protege de ser engañados en muchas comunidades cristianas y subraya el valor del estudio bíblico, tanto a nivel individual como en grupo. Es por esta razón que cuando alguien presenta un versículo que no existe o interpreta de una manera que no coincide con el Evangelio, la congregación puede cuestionar con base en la palabra. Esto no es rebeldía, sino un celo por la verdad. Por supuesto, este proceso debe llevarse a cabo con respeto y sin arrogancia, pero con la firme convicción de que Dios honra a aquellos que buscan conocer sus promesas a profundidad. Cuando reconocemos que algo es simplemente una tradición humana, podemos dejarlo de lado sin miedo a estar luchando contra Dios. La manipulación religiosa no es un fenómeno actual. En los tiempos de Jesús, los fariseos y saduceos lo acusaron de quebrantar tradiciones, cuando en realidad fue Él quien cumplió cabalmente con la ley divina. Las tradiciones humanas pueden tener valor cultural, pero no deben ser consideradas como si fueran mandamientos del Señor. Invertir en valores que elevan frases morales sueltas a dogmas puede sofocar la esencia liberadora del Evangelio. La mayor protección contra esto es el amor por la palabra. Cuando realmente amamos la verdad de Dios, comenzamos a distinguir lo que proviene genuinamente de su escritura de lo que es mera invención humana. En el centro de la fe cristiana está la figura de Cristo, el Verbo encarnado, quien dijo: «Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Si creemos en esto, no hay razón para temer descubrir que cierta frase motivacional no se encuentra en la Biblia. Por el contrario, esa revelación nos purifica y nos acerca aún más al verdadero significado de las Escrituras. Al estudiar los Evangelios, vemos a Jesús predicando el arrepentimiento y la llegada del reino de los cielos. Curó a los enfermos, liberó a las personas de opresiones y realizó señales que confirmaron su autoridad como Hijo de Dios. Sin embargo, nunca dejó en el aire la falsa idea de que la vida estaría libre de dolores. Él afirmó: «Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día». La cruz simboliza entrega, sacrificio y responsabilidad. Nada que ver con promesas fantasiosas de que nunca más sufrirás si tienes fe. La realidad es que la fe fortalece al creyente en las tribulaciones. Pablo, Silas, Pedro y Juan experimentaron azotes, encarcelamientos y persecuciones intensas. Su firmeza provenía de la certeza de que Cristo resucitó y que a través de él obtuvieron la vida eterna. Enfrentar las dificultades con fe genuina nos invita a perseverar, recordándonos que el camino hacia la verdad y la libertad está siempre guiado por la gracia de Dios. Es innegable que Dios mira hacia el interior. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos más fuertes, Dios dejó claro que él veía el corazón. David, el elegido, no solo fue escogido por su disposición sincera, también enfrentó serias consecuencias por su pecado contra el Señor en la historia de Betsabé, lo que muestra que la obediencia es igualmente significativa. Es decir, prestar atención al corazón no significa ignorar las acciones. Jesús reforzó este principio en el Nuevo Testamento al declarar que ni un solo cabello caerá de nuestra cabeza sin el conocimiento del Padre, implicando que Él supervisa todos los aspectos de nuestras vidas. En varias parábolas, Cristo resalta la necesidad de fidelidad. Los fariseos no debían centrarse únicamente en ser legalistas, priorizando las apariencias y descuidando la misericordia. Esta enseñanza nos recuerda que el amor de Dios no está ligado a condiciones, sino que fluye,
del carácter divino, una de las frases que se examinará es: si tienes fe, nada malo te pasará. Esta afirmación es tan extendida que muchos la consideran una verdad bíblica. Sin embargo, no existe un respaldo sólido en las Escrituras. Lo que nos dice Ezequiel es que aunque enfrentamos aflicciones y dificultades, también recibimos la promesa de que Dios está a nuestro lado. Las palabras de Pablo, cuando aborda las pruebas en su primera carta, las describe como oportunidades para refinar nuestra fe, recordándonos que el sufrimiento no es necesariamente un castigo por falta de creencia. Un ejemplo significativo es el de Job, un hombre íntegro que, a pesar de sus calamidades, nunca atribuyó su sufrimiento a un pecado oculto. En cambio, su historia enfatiza la capacidad de Dios para convertir el mal en un instrumento de buenas nuevas. También, en el Nuevo Testamento, encontramos a Pablo soportando persecuciones y tribulaciones, y en esos momentos difíciles, nunca se sintió abandonado. Su fe en Cristo lo sostenía. Así que la idea de que, si crees, no sufrirás, no se sostiene en la verdad bíblica. Asimismo, es esencial recordar que la fe no elimina las dificultades, sino que asegura la presencia de Dios durante cada una de ellas. Él nos brinda la libertad y la madurez espiritual que necesitamos para enfrentar nuestros desafíos con esperanza. La historia de Jezabel y Acab es en parte una lección sobre cómo las decisiones erróneas llevan a dolor. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo éstas afectan nuestra vida y la de los demás. Dios sigue siendo fiel a su promesa, pero espera de nosotros un corazón dispuesto a la obediencia. Ahora, abordemos la séptima frase. Si Dios lo prometió, nadie puede quitarlo. Aunque puede sonar reconfortante, no se encuentra en las Escrituras. Si tomamos como ejemplo a Esaú, quien vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas, vemos que las decisiones que tomamos tienen peso. A pesar de las promesas de Dios, nuestras acciones pueden traer consecuencias. Por tanto, no debemos interpretar la gracia como una excusa para la irresponsabilidad. Lo que la Biblia propone es un equilibrio entre la responsabilidad y la gracia. La verdadera libertad se encuentra cuando entendemos que nuestras acciones importan, pero también que contamos con un Dios que está siempre listo para redimir y sanar. En conclusión, es crucial desarrollar nuestra propia comprensión de las Escrituras y no dejar que frases simplistas nos engañen. Nos invitan a explorar, a preguntar y a profundizar en nuestra búsqueda de la verdad. Esperamos que esta discusión sobre estas frases, muchas de las cuales son repetidas sin fundamento bíblico, haya sido iluminadora. Es fundamental recordar que el camino de la fe no es uno de doctrinas vacías, sino de una relación personal y auténtica con Dios. Si te ha gustado el contenido y deseas seguir explorando más historias de fe y crecimiento espiritual, no dudes en darle me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Juntos, continuaremos profundizando en el poder transformador de la palabra de Dios. Como Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Al aferrarnos a esta verdad, dejamos atrás cargas innecesarias y creencias que generan decepción, comenzando a vivir en la esperanza. Esto no solo es un recordatorio, sino también un aliento para que sigamos explorando la Biblia, ya que sus historias, leyes, profecías y promesas son inherentemente relevantes y no necesitan de frases humanas para validar su autenticidad. Estas escrituras son, en sí mismas, el poder de Dios para transformar vidas. En este proceso de conocimiento, encontramos a un Cristo que invita a hacer preguntas honestas, que ama incondicionalmente y que nos guía en cada detalle de nuestra existencia. Su mensaje nunca se basa en líneas torcidas o en frases de efecto que no reflejan su palabra. Esta travesía es solo el inicio de una búsqueda profunda por la verdadera voz del Creador, libre de manipulaciones y llena de gracia. Al sumergirnos en las Escrituras, descubrimos que hay una claridad y una verdad transformadora que espera a ser revelada. Cada página, cada versículo, nos proporciona un fundamento sólido y una dirección clara en nuestra vida espiritual. A medida que continuamos este viaje,
Recordemos que el llamado a la verdad y a la autenticidad es lo que nos llevará a una relación más profunda y significativa con Dios. Ahora, si estás listo para seguir creciendo en tu fe y comprensión, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás acompañarnos en esta exploración enriquecedora de la palabra. Tu viaje hacia la verdad comienza aquí y ahora. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido valioso. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la Biblia.